En creerse el cuento no es creer que todo es perfecto y que todo es un camino de rosas, sino creerse el cuento es saber que el cuento tiene que tener un clímax, tiene que tener un enemigo, tiene que tener un desarrollo para que la historia sea buena. ¿En qué consiste una buena película? En que el bueno es una persona que al principio se presenta como alguien que no tiene defecto, alguien que tiene muchas aspiraciones a lograr algo muy grande, pero se le presenta un enemigo, un villano, el cual sí o sí tiene que enfrentar para que la película sea buena. Imagínate una película sin desarrollo, en la cual el bueno parte siendo bueno, no descubre ningún defecto o no se cruza con ningún enemigo y termina la película. Wea mala. Entonces, un amigo mío me dijo, weón, date cuenta que el peor enemigo de Benja es Benja. Cuando uno le da potencia al hater, al síndrome del impostor, cuando uno empieza a creer que lo que la gente empieza a decir de ti es más verdad de lo que tú crees de ti. La gente dice, weón, yo encuentro que tú eres un chanta. Y yo, puta, yo no. Entonces voy a seguir haciendo lo mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Webprendedor Show con Nico Orellana. Mi invitado de hoy es Benjamín Lagos, emprendedor, creador de contenido y ex chico reality. Conversamos muy poco del reality, así que si estáis esperando eso, por favor cambia de canal. Conversamos de su emprendimiento, Social Growth, en donde ayuda a emprendedores a crecer en redes sociales. Pero antes quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew. Recuerda que si tienes un conocimiento que quieres vender, pero solamente pensar en la tecnología te hace paralizarte y no hacer nada, en Flycrew te podemos ayudar. Básicamente te olvidáis de toda la tecnología para vender sesiones 1 a 1, cursos, actividades, comunidades privadas, etc. Nosotros nos encargamos de eso y tú te dedicas a lo que amas. Entra a flycrew.com, créate una cuenta y yo y mi equipo te ayudamos a que empieces a vivir de lo que amas rápidamente. Pero volvamos al podcast, que es Social Growth. Bueno, primero, muchísimas gracias, Nico, por la invitación. Pudimos funcar por fin, coincidir. Y bueno, te comento un poco de qué es Social Growth, que vendría siendo hoy en día mi empresa más grande a nivel de cuánto monetizo con ella. Social Growth es básicamente, en palabras muy poco específicas, un programa que te ayuda a crecer en redes sociales. Pero ¿por qué te digo que esa es la parte específica de Social Growth? Porque ya de por sí el nombre de Social Growth viene tratando de especificar que no es solo lo que te acabo de comentar. Ok. Cuando uno habla del crecimiento social, a uno se le viene también a la mente claramente las redes sociales al principio. Pero después tenéis todo el crecimiento sociológico de lo que pueden ser las redes. Yo cuando tengo a mi alumno en la llamada, no solo le hablo de, bueno, necesitáis llegar a tantos seguidores, vas a llegar a tantos seguidores, sino cómo vas a llegar a esos seguidores y cómo podía al final aumentar tu influencia para que esos seguidores se queden, te gusten cómo se ven esos seguidores, cómo monetizar esos seguidores y cómo hacer que esos seguidores avancen a medida que tú vas avanzando. Claro. ¿Por qué? Porque Social Growth lo creé para solucionar los problemas que a mí se me presentaron cuando empecé a crear contenido. Como que un crecimiento masivo que no sabía cómo controlar, un crecimiento masivo que no sabía cómo chucha monetizarlo y un crecimiento masivo que muchas veces no sabía cómo controlar a nivel emocional. Claro. Entonces, todos esos problemas, a medida que yo lo iba solucionando con el tiempo, lo iba anotando y lo iba creando en el vacío de mi mente para después crear lo que es Social Growth, que no es un crecimiento de seguidores, no es un crecimiento de social media, es un crecimiento social. Es un crecimiento social, literalmente. O sea, hay alumnos de hecho que, si bien quizás su crecimiento no es de 100.000 seguidores, puede ser de 10.000, que hay veces que están más agradecidos que los que se pegan los picos para arriba de 100.000 seguidores, 200.000 seguidores en 6 semanas, porque van creciendo con su audiencia. No es como que se les pegue un solo video de 5 millones de reproducciones y lleguen al toque los 100.000 y digan, chucha, ¿qué hago? Estoy plantado en un impostor. Totalmente. Bueno, me encanta el concepto porque entonces me está diciendo Social Growth, pero es un crecimiento red social, pero también crecimiento personal. Claro. Y van de la mano. Claro, no es una mentoría en la cual yo te enseño a tener un bienestar a nivel de crecimiento personal, no es una mentoría de gurú, por decirlo así, sino está centrado en cómo tu crecimiento en redes sociales también va potenciándose con tu crecimiento como persona. Total. Porque claramente cuando uno quiere llegar a los 100.000 seguidores, uno piensa al tiro, quiero llegar a esa gente, quiero ayudar a la gente. Pero yo creo que ayudar es una palabra muy fuerte. Yo creo que influenciar es la palabra de la cual la gente suele estar hablando. Porque yo creo que la ayuda es algo tangible. Algo que, por ejemplo, yo puedo ayudarte a ti con mi conocimiento, tú me puedes ayudar a mí porque yo lo puedo ver, lo puedo tangibilizar, lo puedo sentir. Pero cuando llega una persona a la cual no estás viendo, puedes ayudar de manera indirecta. Pero es la persona la que al final toma las decisiones de hacer la weá o no. Claro. ¿Cachai? Y tú no sabes si en verdad
¿tú fuiste el verdadero condicionamiento por el cual la empezaron a hacer o fue una acumulación de cosas las que empezaron a hacer? Entonces, por eso decía que es un crecimiento social, es un crecimiento sociológico. No, Para que no solo sea influencer, sino que sea un influenciador de verdad. Porque la palabra influencer yo encuentro que está medio dañada hoy en día, weón. No, total. Me encanta porque, mira, cuando yo empecé a crear contenido, empecé a leer mucho porque quería, de alguna manera, que me llegaran las ideas, ¿no es cierto? Claro. Y al leer me di cuenta que empecé a escribir y al momento de escribir me di cuenta que uno se empieza a transformar uno mismo también. Hay un desarrollo personal muy grande porque puta, aprendí muchas cosas. Me encanta. Me encanta. Y también lo otro que mucha gente cuando empieza a crear contenido tiene mucho este síndrome del impostor. ¿Cómo te pegó a ti? Ni siquiera cuando entraste a hacer esto de la tele, sino que cuando empezaste a crecer en redes sociales. ¿Qué decían tus amigos? ¿Qué te decían en la universidad? Yo sé que empezaste a publicar contenido cuando estabas en la universidad. ¿Cómo te pegó ese síndrome del impostor cuando empezaste a crecer? Mira, te comento, ha sido un proceso muy, muy loco. Muy, muy loco, weón. Yo no tuve un crecimiento procedural, por decirlo así. Fue un proceso. Si bien claramente cada uno tiene sus procesos, etcétera, para mí fue un crecimiento exponencial. Un crecimiento verdaderamente exponencial. O sea, de 20.000 seguidores, que fue cuando empecé, cuando recién me salí de la universidad, llegué a 100.000 seguidores en un mes, después a los 200.000 en 20 días y después a los 300.000 en 15 días. Entonces al final no pude saborear y no pude disfrutar de mis 100.000 seguidores, no pude disfrutar de mis 200.000 seguidores y no pude disfrutar de mis 300.000 seguidores porque cada vez la responsabilidad sentía que iba aumentando y mi conocimiento, como esto iba siendo tan rápido, no tenía el timing para seguir creciendo con ese crecimiento en redes. Claro. Entonces, claramente me iba sintiendo, weón, muchas veces como un impostor. Porque llegaba en la calle, porque llegaba a caminar en la calle y gente me decía, weón, te cagáis todo lo que me estáis ayudando, en verdad. No sabéis, weón, tengo a mis hijos viendo tus videos, mi hijo, no sé, weón, le hacían bullying en el colegio y ahora sabe, weón, cómo defenderse, encontró la disciplina, encontró el gimnasio, está leyendo, está tratando de crecer. Y esa weá, si bien lidiar con el hate es lo que la gran mayoría de la gente asocia como lo difícil, muchas veces es lidiar con la sobreadmiración de un personaje. Claro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque la gente me veía y muchas veces sentía que encontraban como si no tuviera defectos. Y nada más lejos de la realidad. Yo soy un humano, soy todavía muy chico a nivel de crecimiento en el mundo del emprendimiento, de la red y todo. O sea, tengo 22 años, soy joven. Si bien no creo que sea inmaduro, creo que sí soy joven. O sea, bueno, no llevo ni un cuarto de lo que la gente vive hoy en día. Pues, bueno, entonces, al final, cargar con esa responsabilidad es precioso, pero muchas veces es alarmante, porque uno dice, bueno, no sé si lo que digo muchas veces es correcto al 100% porque no he tenido el tiempo para estudiarlo, pero lo creo en este minuto. Y si otra gente lo cree, puede ser que se transforme en su realidad. Yo pongo un ejemplo de una persona muy polémica, que es Andrew Tate, con un video que a mí me encanta, más de todo fuera de toda la polémica que puede tener, weón, con el tráfico de personas, todo eso, weón, con algo que dice que él no soporta a la gente que tiene intolerancia al gluten. El weón dice, esa weá no existe, weón. Nunca ha habido nadie en la historia de la humanidad en la que come un pan y el weón diga, oh, ahora me siento mal. Y bueno, obviamente es de la parte satírica, una weá cómica, pero yo creo que la realidad que tú crees en tu cabeza es la que al final se transforma. Probablemente si este weón no cree que existe la intolerancia al gluten, este weón jamás le va a dar intolerancia al gluten. ¿Cachai? Y si bien obviamente tiene su asterisco ahí que se pueden decir que son puta medios locos, como decir que no existe la muerte y no morirse, no a eso, sino en cómo tu lenguaje puede crear realidades. O sea, le puede estar dando intolerancia al gluten al final, pero él lo va a asociar con qué otra cosa. Claro, y la gente... leía un artículo en el New York Times que decía, mi gurú es mejor que el tuyo. En el sentido de que la gente sigue a personajes en redes sociales, lo que tú decís, de repente no ven su vulnerabilidad, que son seres humanos igual que ellos, los idolatran, los ponen arriba de un pedestal y finalmente terminan creyendo que hay un camino ideal de hacer las cosas. Tú lo viste, pues la gente te hacía sentir como, bueno, ¿y cómo lidiáis con eso? ¿Cómo superaste ese síndrome, ese impostor? O quizás todavía lo estoy trabajando, pero
¿Hay alguna práctica que hicieras? ¿Algo que empujaste? ¿Algo que te decía? ¿Hay algo que...? ¿Qué? Sí, y simplemente era, bueno, créete el cuento. Créete el cuento es, yo creo que una de las frases más importantes en mi trayectoria, en mi corta trayectoria hasta ahora, porque si no te lo crees tú, nadie te lo va a creer. Y también algo que me marcó mucho en esto es que en creerse el cuento no es creer que todo es perfecto y que todo es un camino de rosas, sino creerse el cuento es saber que el cuento tiene que tener un clímax, tiene que tener un enemigo, tiene que tener un desarrollo para que la historia sea buena. Una buena película, ¿en qué consiste una buena película? En que el bueno es una persona que al principio se presenta como alguien que no tiene defecto, alguien que tiene muchas aspiraciones a lograr algo muy grande, pero se le presenta un enemigo, un villano, el cual sí o sí tiene que enfrentar para que la película sea buena. Imagínate una película sin desarrollo, en la cual el bueno parte siendo bueno, no descubre ningún defecto o no se cruza con ningún enemigo, Claro. y termina la película. Wea mala. Claro. Entonces, un amigo mío, que también es emprendedor, una de las personas que más valoro en mi vida, saludos para Nacho, me dijo, weón, date cuenta que el peor enemigo de Benja es Benja. Claro. Entonces, si al final, cuando uno le da potencia al hater, al síndrome del impostor, cuando uno empieza a creer que lo que la gente empieza a decir de ti es más verdad de lo que tú crees de ti. Claro. La gente dice, weón, yo encuentro que tú eres un chanta. Y yo digo, puta, yo no. Entonces voy a seguir haciendo lo mío. Claro. Pero igual te pega, po. Claro. Tú tuviste, te desconectaste un rato, estuviste como 2 semanas fuera. Como casi un mes, pero... Y yo le había contado a mi señora, pues le dije, Yeah. bueno, invité al Benja, bacán. Pero me dijo, pero Nico, parece que se fue de la red un rato. Y yo, ¿qué? Y ahí te comenté, ¿no? Y ahí me contaste, pues. Claro. Pucha, Nico, hagámoslo después, perfecto. Tú me decís, Nico, al hater, porque yo siempre estoy de acuerdo contigo, haters are gonna hate. Claro. Los que odian van a odiar siempre. Pero a veces te pegan igual, pues. Sí, po. Y pasa, por ejemplo, en el grupo tengo a alguien que está creando contenido y publicó un contenido y le empezaban a decir, oye, Cuica, ¿por qué? ¿Qué te creís? ¿Qué te creís, Lo gurú? típico. Lo típico. Y se puso a llorar, me contó que estuvo súper triste, que se le vinieron todos los fantasmas encima. A ti se te vinieron esos fantasmas encima. ¿Cómo los mataste? ¿Cómo los sacaste? Yo creo que los fantasmas muchas veces no se tienen que matar. Yo creo que es un concepto medio equívoco que la sociedad tiene de que uno va a poder llegar un momento en el cual el hate no le importe. Ok. Yo creo que es mentira. Es como decir que en los momentos malos no te vayan a importar, como el estoicismo puro. Que no sé, pues a Marco Aurelio se le murió un hijo y le da lo mismo, decía que es parte de la naturaleza humana. Pero hay weas que sí afectan. Obvio. Por eso muchas veces antes, si bien me consideraba un estoico total, hoy en día me considero un estoico moderno. Claro. Porque si me muere mi mamá, no creo que vaya a decir que es parte de la naturaleza, weón. Claro. Aún no me siento preparado. Entonces, yo creo que al final, más que matar esos fantasmas, es caminar con ellos de la mano. Y aceptar la crítica constructiva, porque cuando hay mucha crítica, uno cree que uno no sabe empezar a diferenciar entre cuál es la buena y cuál es la negativa. Entonces después, cuando empezáis a crear como ese mapa mental, empezáis a ver por dónde puede ir llevando esas críticas a construirlas o en más energía, en más fuel, o en un constructivismo que te va a llevar a lograr cosas más grandes. Y la otra es descartarlas, no ignorarlas ni matarlas, etc. Ok. Sino simplemente descartarlas. Las cuales cuando vienen con, no sé, pues con mi estado socioeconómico, etc. Que el cuico culiao, muchos insultos, las descarto. Claro. En cambio, las críticas que vienen desde, oh, puta, podríais decir menos garabato o podríais tratar de abarcar un mayor nivel de conocimiento, ya que muchas veces se ve como si uno estuviera imponiendo ciertas verdades, ¿cierto? Esas críticas las tomé mucho con pinza. Ese mes que estuve fuera de las redes sociales ha sido uno de los mejores meses de mi vida. Claro. Y cuando uno le dice la palabra mejor a otra persona, asocia al toque la risa, la felicidad. Fue un mes súper triste, un mes súper oscuro, un mes de muchísimo autoconocimiento. Y el autoconocimiento es triste, el autoconocimiento es oscuro. Claro, porque vaya a buscar tu propia vulnerabilidad. Claro. A conversar con esos fantasmas. Fui a enfrentarme contra mi peor enemigo, aunque Claro. es Benja. Ok. Y esa conversa, ¿cómo la lleváis? Es que estoy pensando, ok, vaya a conocerte a ti mismo. Por ejemplo,
no sé, yo dejé de tomar y fumar en diciembre del año pasado. Perfecto. Llevo como 10 meses sin fumar. Entonces dejé de tomar y me fui como en una volada muy personal. Ya. Eh, y es duro, po. Es como, podría haber dejado de tomar antes. Podría haber dejado de fumar antes. ¿Lo estoy haciendo por mi hija o lo estoy haciendo por mí? Esa conversa, puta, la tuve yo creo que en enero, febrero de este año. Y de pasadita iba creando contenido. Entonces iba leyendo libros de estoicismo. ¿Cómo fue esa conversa en ese mes, encerrado? Mira, qué lindo lo que me mencionaste porque creo que puedo tratar de hacer una analogía acerca de eso mismo para llegar a la respuesta. Si yo llevo y te digo ahora, o le digo al espectador, que piense en las 3 personas más importantes para él en ese minuto. Les damos unos 5 segundos. Es muy difícil que esa persona se haya mencionado a sí mismo. Muy difícil. Se le viene el gato, el perro, la familia, el hijo, Exacto. etc. ¿Y dónde queda uno? Y cuando yo creo que... Ahí es cuando empieza el ejercicio. A mí me importaba, va a sonar súper como adulante esto, me importaba mi mamá, mi papá, sí, y me importaba la gente a la cual yo estaba ayudando. Que después cambié el término, pero antes de eso pensé que estaba ayudando y que si dejaba de ayudar iba a cargar con una responsabilidad inmensa. Y todo eso era lo que me hacía al final darme cuenta de que, o sea, no darme cuenta de quién era mi verdadero enemigo. Y cuando dije, ya, es Benja, dije, ¿qué weas hace Benja en verdad en este minuto? De las cuales está no priorizándose o que no se está salvando por tratar de salvar a gente que ni siquiera conoce. Y ahí empecé a atacar el problema, en decir, bueno, ¿qué cosas en verdad necesito hacer por mí para después poder hacerlo por otras personas? Y así fue como atacar el problema, escribiendo. Puta, bueno, llegó un libro a mi vida que hoy en día está casi siendo más influyente que 12 reglas. ¿Cuál? El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Bacán. Llegó, pero como anillo al dedo. Llegó gente increíble a mi vida. Y yo creo que todo eso es a causa de que en verdad empecé a priorizar a Benja. Empecé a enfrentar a Benja y al mismo tiempo a caminar de la mano con él. Entonces, ¿crees tú que este mes desconectado de las redes, porque estoy de acuerdo contigo, o sea, tuviste un crecimiento loco, te metiste a un reality, sobre exposición, weón, tomaste una pausa, te desconectaste un mes, entonces en ese mes me imagino que planeaste, pensaste, planificaste, conversaste con estos fantasmas, lo hiciste amigo, te rodeaste de gente que te quería, ¿fue más o menos así? Sin duda, sin duda. De hecho, Social Growth lo creé en 15 minutos después de no haberme atrevido a crearlo en 15 años. Ya. Y fue porque otro gran amigo, de otra de estas grandes personas que llegaron a mi vida, me dijo, Benja, estoy llegando a tu casa, te tengo un desafío. Y yo le dije, ya pues, bueno, feliz. Sí, es un amigo que tiene casi mi edad y también tiene negocio online, es una persona con la que comparto muchísimo mentalidad. Y yo le digo, ya, pues bueno, nos sentamos, lo invité ahí a tomarnos un vasito de agua, bueno, y me dice, te tengo un desafío. Y yo le dije, ¿cuál? Y me dijo, pero es que es muy fácil, entonces, bueno, es imposible que falle. Y yo le dije, ¿cuál? Y me dijo, vaya a ganar 2 millones de pesos en 24 horas. ¿Ya? Acababa de salir de un puto reality. Medio Chile, sentía yo, totalmente falso, sentía que me odiaba. Estaba con el peor síndrome del impostor que había sentido en mi vida. Y llega un huevón y me dice, vaya a ganar 2 palos en 24 horas. Ok. Y yo te voy a decir ciertos procedimientos para hacerlo. Me decía, pero si no lo así, ya no somos más amigos. Ok. Bueno, yo me pongo las manos en la cabeza. Quiero me saber, dice, quiero ¿qué es lo saber primero que se te ocurre? Y le digo, weón, puta, tratar de hacer lo que más o menos yo sé y la weá. Me dice, ya, ahora, ¿cómo podéis monetizar eso? ¿Qué es lo que más sabes hacer? Weón, ¿qué es lo que más sabes hacer? Y yo le decía, no, weón. Ya, crecer en redes sociales. Listo. Lo dijiste. Bueno, empieza a ofrecer asesorías de cómo crecer en redes sociales al high ticket en las cuales tú vas a seguir semana por semana, día tras día, a esa persona asegurándote de que tenga un crecimiento. Y yo le dije, pero es que, bueno, a mí no me interesa que la gente solo quiera crecer en redes.
Me interesa que crezcan como personas al final del día, que crezcan como creadores, que crezcan como influenciadores. Claro. Me decía, entonces haz un programa social, que no sea de red social, que sea social. Pum, nació Social Growth. En 24 horas me hice 2 millones.5. Y, ok, mira. Primero, después quiero saber, ¿cómo se llama tu amigo? Emilio Puchredón. Emilio Puchredón. Puch. Lo voy a terminar entrevistando. Es que lo encuentro atómico, porque qué bueno tener amigos como él, como Claro. Emilio. Hablemos un poco de, de hecho, Social Growth. Qué rico que llegamos ahí. Armaste asesoría. Voy a hacer asesoría high ticket. Te hiciste dos palos, dos y medio en 24 horas. ¿Qué hiciste? Ya, porque la gente nos está escuchando y dice, ya, pero ¿qué hizo este weón para ganarse dos Claro. palos en 24 horas? Pues? ¿Qué hiciste? Claro. Mira, el procedimiento de cómo llegué a esos 2 palos es algo claramente que tiene que ver con cómo estructurar una asesoría high ticket. Pero ¿qué hice para que esos 2 palos al final se vieran como que las personas dijeran, ah, ya, esto sí me sirvió? Vamos Las personas que a contrataron la el táctica. servicio. A la Ya. táctica. ¿Qué hiciste? ¿Qué ofreciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde lo publicaste? Mira, todo empezó así. Llegué, subí una historia después de que este amigo ya me desafió y todo, ese mismo día, literalmente 25 minutos después. Ha sido la historia que más me he planeado en mi vida. Ok. Ok. En la cual yo decía que estaba abriendo ciertos cupos de beta testing para un programa en el cual iba a ayudar a emprendedores o a marcas personales a crecer su influencia en redes sociales. Ok. Me llegaron 1600 leads en un formulario de Google y empecé a hacer llamadas de venta. Y pusiste un link, en la historia pusiste un link, postula acá, Postula y la acá. gente se inscribía en este formulario de Google. Claro, todo súper arcaico antes Sí, de saber perfecto. cómo empezar a ocupar un SaaS. Por supuesto. Hoy en día mi negocio lo tengo en high level. Y empezaba en la encuesta salía cuál es tu Instagram y cuál es tu mail. Perfecto. Así claramente me quedaba con leads después. Con esto llegaba y me metía al Instagram de la persona y le decía, hola, oye, ¿sabéis que estamos a punto de cerrar uno de los cupos para Social Growth y me gustó muchísimo tu postulación? ¿Tienes tiempo ahora para una llamada? Sí, ya. Listo. Cerráis la llamada, creáis cierto FOMO y le decía el precio. ¿Y cuánto cobráis? Es un precio que solo se sabe en las llamadas. Pero Entre menos de un palo, menos de 500 lucas. entre 500 lucas a 1 millón de pesos. Ok. Depende también de la clara exigencia que cada cliente está. Y, Porque- esa oferta, sin entrar en detalle, porque la oferta me imagino que van a ir evolucionando, las vaya a ir cambiando, sin pero duda. esa oferta inicial era ¿por cuánto tiempo? 8 semanas. 8 semanas. Perfecto. 8 semanas, 8 mentorías, una semana, una al mes, o sea, una a la semana, perdón. Y una cobertura por Slack o por Discord, por WhatsApp, por lo que sea, 24/7. Perfecto. Y Esto acompañado, disculpa, de Sí, un dale. curso interactivo de más de 100 clases. ¿Interactivo por qué? Porque el curso tiene un compromiso de que todos los meses agrego 5 clases. Entonces va a ser Perfecto. un curso infinito al final. perfecto. Ese curso solo tiene un valor de casi 500 lucas, pero si lo compras con la asesoría, el precio puede ir variando según cuáles sean las necesidades verdaderas de cada cliente, Cabo. cuáles sean los objetivos que se pueden buscar con ese cliente y cuáles son las cosas que se pueden aspirar según el conocimiento que el curso les va a dar y cómo yo se los puedo dar. Y con eso se ve un precio y se vende el paquete. Fantástico. Y eso, lo vendiste 4 o 5 en un ratito. Claro, y con transferencia llegaban y me decían, ¿cómo te pago? ¿Tenés link de pago? No, sabéis que solo por esta vez tenemos que hacer transferencia, pero creo que al principio la primera transferencia del primer depósito de 200 lucas porque se hace la confirmación en las próximas 24 horas con mi equipo. Mentira, weón, tenía más de 200 lucas lo que no se puede transferir en el Total. Banco Santander. Total. Entonces, weón, al final, puta, si pudiera dar un consejo a esa persona que quiere empezar con algo, weón, es lánzate, weón, como Claro. sea. Y para la persona, ok, entendí. Hay un concepto que a mí me gusta mucho que Russell Brunson en este libro Dotcom Dotcom Secrets Secrets. explica muy bien, que son construir esta escalera de valor, ¿no es cierto? Así es. Mucha gente, muchos creadores de contenido de valor, para poder monetizar, parten haciendo 1 a 1, después hacen cursos, después hacen algún tipo de continuidad, que son membresías que la gente paga y pagan todos los meses, después tienen un high ticket, ¿no es cierto? Tú hiciste un programa de continuidad. Así es. Y la gente ¿cómo fue ese aprendizaje?
en estas 8 semanas? Porque ya terminaron las 8 semanas o todavía Sí, no. en la queda una semana para terminar la primera tanda. ¿Y cómo fue ese primer grupito? Los aprendizajes, ¿qué aprendiste? Mira, yo creo que lo que yo aprendí fue que uno aprende mucho más haciendo que aprendiendo. Es súper raro el concepto, pero creo que vale la pena repetirlo. Uno aprende más haciendo que aprendiendo. Sí. Soy, al igual que tú, al igual que mucha gente, fanático de uno de los hábitos más importantes para mí en la vida diaria, que es la lectura. Fanático, me encanta. fanático. Pero todo lo que aprendí leyendo me di cuenta que si es que no lo aplicaba, jamás lo iba a aprender de verdad, lo iba a interiorizar. Jamás. Entonces, sabía muchísimo de redes sociales, porque tenía un caso de éxito ya, que era yo mismo, en el cual yo no me considero, si bien tengo mi carisma, tengo mis dotes para ciertas cosas que se me dan con mayor facilidad, también creo fricciones acerca de crear contenido. O sea, hay días en los que no se te ocurre contenido, hay días en los que uno aprende muchísimo cuando creando contenido. Entonces yo aprendí mucho de cómo llevar mi empresa con mis primeros clientes. Aprendí muchísimo lo que funciona, lo que no, qué es lo que más volaron del programa, qué es lo que menos, cómo avanzan cuando tú le pones tareas, esas tareas las cumplen verdaderamente o no. Cada persona en verdad tiene cierto síndrome del impostor también. Volviendo un poco con eso, es que te das cuenta que no es solo una cualidad y a la vez un defecto de la gente que ha logrado, entre comillas, mucho a una corta edad o con el tiempo, sino que todos tienen. ¿Por qué? Porque lidian, por ejemplo, con problemas como mostrarse en cámara por primera vez. Es algo que Social Growth soluciona. Saber cuánto contenido postear es algo que Social Growth soluciona. Es que siento que si subo mucho contenido los voy a chatear. Mentira. Si es que tu contenido es bueno, no chateas a nadie. Solo ayudas más. Solo influencias más. Y todas esas cosas, todas esas trabas son las que más al final valoran de Social Growth. O sea, si bien obviamente lo que más vende es decir, los alumnos tienen un crecimiento exponencial, refiriéndome a lo que son seguidores, yo lo que más valoro en mi programa es que tienen un crecimiento exponencial a nivel de cómo se comportan ellos como influenciadores, como personas, cómo rompieron sus propias barreras del miedo a crear contenido, a salir, a mejorar de verdad, a equivocarse. Todas esas cosas las vi en Social Growth y siento que humanicé muchísimo con la gente. Me encanta. Y ya que estáis terminando este primer grupo, ¿cuál es el siguiente paso? Tratar de hacer 10 asesorías mensuales. Perfecto. Y esas asesorías no son una sola cita, sino que es un programa. Es un programa, tal cual. Perfecto. ¿Y qué es lo que estáis pensando hacer una asesoría de 4 sesiones, de 6 sesiones? ¿Cómo lo veis? Yo creo, una de las cosas que aprendí es que 8 semanas quizás sea muy largo. Okay. Veía que la última semana la gran mayoría del conocimiento ya lo tienen súper procesado. Okay. Y que las últimas semanas se centran casi siempre más en cómo monetizar esos seguidores. Que es otro de los errores que yo cometí cuando empecé a crecer en redes. ¿Por qué? Porque crecí de manera muy exponencial, entonces me salté un pedazo muy grande. Hay un autor, no me acuerdo cuál en este instante, que dice que por cada seguidor tú tendrías que estar ganando $1. O sea que si tenés 10.000 seguidores, tenés que estar ganando $10.000 mensuales. Claro. Yo tengo 300.000 y estoy bastante lejos de eso. Pero ojo que nosotros leemos a muchos autores gringos. Así y los autores gringos están insertos en un mercado que es muy diferente al latinoamericano. Bueno, sí. Por el acceso a recursos, por tarjetas de crédito. Para que te hagáis una idea, no sé, para un buen youtuber en Estados Unidos, su CPM, su costo por 1000, lo que le paga a YouTube por sus visitas, por cada 1000 visitas ganan entre 5 y $20. En Latinoamérica son centavos de dólar. Es impensable la web. Entonces... no sé cuál será la métrica en Latinoamérica para ver un seguidor cuánta plata, pero estoy de acuerdo que si tenéis seguidores, tenéis que monetizar, claro. Tenéis que buscar formas de vivir de lo que estáis haciendo. Y aprendí también, bueno, aquí te va a sonar muy Branson, pero aprendí que a mí, si bien el crecimiento masivo es algo que me gusta, también es algo que siento que a mí me sirve también para mi crecimiento, también muchas veces uno choca con el ego ahí. Como casi que tu cantidad de seguidores es parte de tu CV, de tu currículum vitae. Claro, se transforma en parte de tu identidad. Claro.
Claro, como Benjamín Lagos, el que tiene 300.000 seguidores. No Benjamín Lagos, el que quizá ayudó a un cabro. La gente ve que hay siempre la primera parte del espejo, la primera capa de la cebolla, ¿no es cierto? Claro. Entonces, al final, hay dos palabras que siento que uní acerca de dos libros que también leí y que hoy en día lo llevo a cuáles son mis creencias hoy en día. Russell Brunson habla muchísimo de la afluencia. Sí. Affluence, right? Y Cialdini habla mucho de la influencia. Yo por mucho tiempo pensé que tenía solo afluencia. Solo sabía cómo hacer que mucha gente llegara a mi perfil. Hoy en día lo que estoy buscando, ya más que infinitos seguidores, es cómo influir a los que ya tengo. Ok, tú decís, ya hice este primer cohort o este primer grupo de aceleración o de social growth, ¿no es cierto?, de beta testing. ¿Cómo vaya a partir ahora con un segundo grupo y quería hacer un programa diferente? ¿Me podéis contar como en detalle qué es lo que estáis planeando? Claro, mira. Como te digo, el negocio empezó de la manera más arcaica posible para yo darme creencia en mi negocio. Suena súper raro. La gente suele empezar al revés. La gente suele creer en su negocio y después empezarlo. Yo empecé mi negocio y después empecé a creer en él. Yo creo que eso marcó la gran diferencia en la por cual pude empezar a lidiar con mi síndrome del impostor. Porque comprobé que muchas veces es eso, es sentirte impostor en algo que no lo eres. ¿Por qué? Porque mis alumnos crecieron. A nivel social, a nivel de seguimiento, a nivel de seguidores, crecieron muchísimo en muy poco tiempo. Como te decía, 8 semanas se me hizo largo. ¿Y tenés casos de éxito potente? Sí. ¿Me puedes contar? No quizás la persona, pero el nombre o la cantidad de seguidores, o el tipo de contenido que están creando. 50.000 seguidores totales en 3 semanas. Atómico. Sí. Y además que ese caso, y otra de una cuenta con 0 seguidores a 25.000 en 12 reels. Cacha. Sí. Y lo importante de estos dos testimonios tan diferentes, ¿no es cierto?, que me encantó, es que el primer testimonio de los 50.000 seguidores totales entre TikTok e Instagram ya con casi 17.000, y TikTok creo que también va rodando entre los 12.000 por ahí, es que es de un nicho el cual la gente no está asociado a que se puede crecer en Instagram. Es una señora llamada Paula Asler. Bacán. Que tiene, creo que si no me equivoco, Paula, no me matices, que estáis viendo esto, casi 70 años. Wow. Y alguien dice, 2 preguntas al tiro. ¿Por qué chucha una señora de 70 años iría a contratar un servicio así? ¿Cómo chucha una señora de 70 años puede crecer en redes sociales? Y la gente, ¿cuál es el mayor miedo de la gente al empezar? Que no pueden vender su nicho. Y esa weá es una farsa. Por eso yo encuentro que ese testimonio es tan fuerte. Déjame hacerte una pregunta con respecto a eso. ¿Ya está monetizando? Sí. Ella vende un libro. Ok. Y la venta del libro es su principal por donde entran las lucas. ¿Y es un libro autoeditado o...? Es un libro autobiográfico. Perfecto, pero está... Sí, autoeditado. O sea, el 100%, el 80% de las lucas del libro van directo a ella. Sí. Porque hoy día, bueno, si publicáis con Planeta, por ejemplo, con una editorial, te pagan... No hay chance, weón. Un 10%. No hay chance. Hablaba esto con el mago Nicolás, weón, y también me decía, o sea, es un robo al final. Ya. Yo quiero... Aquí anoté, cara, constancia y seguidores. Todavía tengo la idea del Ramsey metida en la cabeza, pero... quiero... A ver, constancia, voy a poner aquí una cuarta variable que es plata. Cara. ¿Cómo alguien pierde el miedo a poner su cara en redes sociales? Mira, hay 2 maneras. Una es poniendo la cara, tal cual, y la otra es no poniéndola hasta que te atrae. Ok. Hay una marca de ropa que se creó después de que empezaron a creer en su proyecto, igualmente como fue con Social Growth, llamada Bausen. Ok. ¿Chilena? No, gringa. En la cual todo su contenido es creado con inteligencia artificial. Ok. Frase motivacional, abajo de eso... unas imágenes de un águila, un león, imágenes fuertes que asocian, no sé, el empoderamiento al final, el crecimiento como tal, y una música y una estética de colores súper potente.
no mostraron la cara en ningún video. Hasta que sacaron su primer drop de ropa. Ok. Y tienen 700.000 seguidores. O sea, Crearon marca al final. poner la cara, cueste lo que cueste, hasta que te acostumbrís, o simplemente no poner la cara hasta que te sintáis listo. Sí. ¿Por qué? Porque yo no te diría que sería algo, no sé si correcto, pero algo recomendable nunca poner la cara. Claro. Incluso Facebook, incluso Twitter, incluso las marcas más grandes que quizás nunca necesitaron cara, siempre la gente buscaba la cara. Obvio. Si bien nunca la necesitaban, quizás, no sé, Porque su ventaja competitiva era otra. claro, quizás Zuckerberg, Pero Elon ahora, Musk y todo, no necesitaban cara antes, hace unos años. claro, La primera película bibliográfica que vi de un gran emprendedor, etcétera, de una gran persona influyente, fue La Red Social. Y eso fue el 2008. Y es una película así súper conmemorativa y todo. Pero ahí es cuando se empezó, según yo, a crear un antes y un después con la cara de las grandes empresas, con la cara Total. de las grandes personas. Entonces, al final, en algún minuto va a llegar el momento en el cual la gente va a decir quién está detrás de esta obra maestra. yo digo, ahí solo una pausa, que efectivamente, por ejemplo, conversábamos en mi grupo sobre por qué gente como, y casos chilenos, pues que Matías Muchnik de Notco, el Oscar Jertonson de Corner Shop, que son emprendedores mega exitosos y Claro. no dan cara, no salen a contar su historia en redes sociales. Y yo lo pensaba mucho, incluso antes de yo partir, y yo creo personalmente que es básicamente porque ellos tienen otra ventaja competitiva. Claro. Saben crear código, tienen capital, o porque saben levantar el capital, o porque lo tienen. Entonces no han necesitado usar esa forma de apalancamiento que son los medios. Claro. Ahora, si tú no tenés capital, no tenéis las lucas, no tenéis la capacidad operativa que tienen estos super emprendedores, pero erís medio payaso y podéis salir en redes, ocúpalo. Sin duda. Perfecto. A mí nunca se me dio bien. ¿Y por qué es importante hacer como un énfasis en esto? Porque sería súper egoísta de mi parte decir como, weón, tenéis que mostrar la cara sí o sí, no es tan difícil, es weá de lanzarte. Porque a mí siempre se me dio muy fácil. Siempre me gustó ser el payaso, tal cual. El payaso del curso. El payaso weón, de la universidad. El weón que siempre tira la talla. Siempre me gustó hacer videos, siempre me gustó la cámara. Era una ventaja competitiva. Era una ventaja competitiva en ese sentido. Pero Social Growth me ha hecho no solo crecer a nivel social a los alumnos, sino también al respectivo mentor. En entender Obvio. que cada persona tiene dificultades diferentes acerca de diferentes aspectos de su vida. Y como muchas veces pasa en estas asesorías, que es loquísimo, ya he tenido más de casi 50 llamadas en total con mis alumnos, que empiezan a mostrarte cuáles son sus carencias, sus defectos, sus inseguridades, y te empiezan a contar las razones por cuál o por qué las tienen. Claro. Una de estas, por ejemplo, un alumno en particular no quería mostrar la cara, ¿ya? Y yo trataba de convencerlo, hasta que me di cuenta que lo que tenía que hacer no era convencerlo, era que él mismo se convenciera. Y eso empezó a pasar cuando él empezó a poner en palabras su inseguridad. En el colegio nunca le gustó presentar. En el colegio una vez se rieron de él porque presentó y le salió mal. Entonces, ¿quién chucha le da la seguridad para, weón, salir en un lugar que está tan hostil hoy en día? Sí. Total. Entonces, ¿qué es lo que te decía que Social Growth hace con esto? Es que no solo hace crecer a la gente, weón, en seguidores, porque yo encuentro que hoy en día eso es importantísimo, sí, para generar más ventas, para generar más estatus. Pero crecer como persona con los seguidores al mismo tiempo es lo que en verdad me importa en mi programa. No, estoy de acuerdo. Y es un proceso natural y un proceso necesario, lo que tú decías de Zuckerberg. Si bien Facebook cuando partió no ponían la cara porque sus ventajas competitivas eran otras, era el código. Y era otra época. Era otra época, por supuesto. Hoy día gente como Mark Zuckerberg lo ocupa, lo Sí. está empezando a hacer. O sea, Musk y Zuckerberg se van a agarrar a coscachos, pues, weón. O sea, no es menor la wea. Y va, parece que va, está confirmada. Sí. Ok, cara, estamos check, ya sabemos cómo mostrar cara. Luego tú me dijiste constancia. ¿Cómo? Aquí entramos en la parte de los hábitos y la parte social, que yo sé que hemos conversado harto, pero si podemos ir como a la táctica, ¿qué le decís tú a una persona que está en tu programa
que la constancia es la clave. Mira, Porque, ojo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, weón. Creo que no hay mejor forma que hacerlo todos los días. ¿cuántos videos subí a la semana? Esa es mi primera pregunta a cada uno de las personas que pagan la mentoría. Y me dicen 2, 3, 1. No, el mes pasado subí 2. Yo les digo, ya, esta semana vaya a subir 9 videos. Me dice, ¿qué 9? Yo le digo, sí, 9. O si no, no te sigo haciendo la asesoría. Claro. Y te devuelvo la plata, da lo mismo. Después de un shock emocional, la otra semana llegan y te dicen, bueno, puta, no pude subir esos videos, pude subir 7. Bueno, acabas de romper la inseguridad que tú creías que no ibas a ser capaz de crear tanto contenido como tú creías. Claro. Entonces, ¿qué les demostráis? Que dentro de esa persona sí hay más willing y más drive de lo que esa persona cree. Y eso es lo primero que se rompe en Social Growth. La barrera del no puedo o el no creo que pueda. Y después les decís, ya, ahora vamos a crear un plan. No le así subir después 18 videos. Claro. Sino vamos a crear un plan en el cual tú te establezcas y te comprometas conmigo. Y más importante aún, te comprometas contigo a no fallar. ¿Y qué le decís cuando te pones a pensar, es que yo no tengo cámara, no tengo micrófono, no tengo estudio? ¿Cómo empiezo? ¿Qué le decís? ¿Por dónde me estáis hablando ahora? ¿Por el computador o por el celular? Ya, no necesites más. Eso es todo. Eso es todo. Ocupa lo que tenía a mano y empieza a publicar 9 videos a la semana. O también le hago así. Llego. Este es mi celular. Un iPhone 13 roto, no es el iPhone del año. Tengo la memoria hasta el carajo. Tengo que estar borrando videos todo el rato. Sí, soy igual de desorganizado que la gente que piensa que soy perfectito. Todo lo contrario, weón. Tengo la memoria hasta el carajo, como te dije. Bueno, puta, se me ha roto la pantalla de atrás, se me ha roto la cámara delantera. Y aún así la saco adelante. Y es porque en eso le explicáis que no hay que complicarse. Es una frase que se repite mucho en Social Growth. No me complico, no me complico, no me complico. Y se lo dicen mucho. Y cuando se lo dicen, al final dejan de buscar la luz perfecta, dejan de centrarse en el hashtag perfecto, dejan de centrarte en la portada con IA súper estructurada que se mueve si la apretáis un segundito, o en las weas, todo eso. Empiezan a centrarse en lo que en verdad importa, en el valor. Claro. Y desmitificáis muchas cosas al final. Yo ahora tengo este estudio que me encanta porque es un estudio que no se mueve, es un estudio que yo prendo las luces y me pongo a grabar, es cómodo. O sea, pero esto lo tuve 4 meses después de empezar a crear contenido y una vez que ya estaba seguro que era algo que quería empezar a hacer de manera regular, ¿cachai? Claro. Entonces, y lo digo lo mismo, partan con lo que tienen, ya, me gusta. Constancia, 9 videos a la semana, quizás falláis así 7, pero ya rompiste una primera barrera mental, claro, que era podí o no podí. Imagino que el contenido da lo mismo, publican lo que tú queráis. Claro. No le exponía alguna exigencia de qué tipo de... Nada. No. Antes de trabajar el nicho, antes de trabajar todo, es hacerlos creer y hacerlos darse cuenta, en verdad. Perfecto. Que sí pueden. Ok, empiezan a publicar todos los días. Estoy de acuerdo. Una vez que empiezan a publicar todos los días, probablemente después de 3 semanas, de 4 semanas, empiezan a ver resultados. Claro. Empiezan a llegar los seguidores. ¿Qué deberíamos pensar ahí? Cuando empiezan a llegar los seguidores, cuando empieza a funcionar. Darles... Hay dos corrientes que, si bien no son corrientes de pensamiento, son corrientes de acción, según yo. Sí. Las cuales, las dos son muy importantes. Pero depende de qué tan avanzado esté el cliente en otro tipo de conocimientos para tomar una o la otra. Okay. No es que si es que no tienen ciertos conocimientos no hay una manera por la cual avanzar, sino que se toma una alternativa o la otra. Entiendo. ¿Ya? Vamos. Si es que el cliente sabe cómo crear, no sé, página web, si es que sabe algo de cómo sacar a la gente de la parte de más arriba del embudo, que son las redes sociales, okay, se empieza a ver cómo monetizar cada puto peso que podáis con tus seguidores, porque los estás influenciando, les estás dando, ellos te van a empezar a dar el exchange de tú haberles sumado tanto valor. Si es que no tienen ese conocimiento aún, nos vamos por el camino de seguir creando contenido sin pedir nada a cambio, contenido de valor, contenido que siga haciendo crecer tu influencia, hasta que esos conocimientos se empiecen a adquirir. Ok, pero, está potente. Ok, tú me decís, cara,
constancia, eso se va a reflejar en resultados, en seguidores. Luego la siguiente línea es o monetizáis lo que ya sepas hacer, o sigue publicando contenido valioso, sigue creciendo esos seguidores, hasta que se te ocurra la forma de monetizar. Claro. ¿Así de simple? Así de simple. Perfecto. Y en la cual, claramente, de hecho, el último módulo del curso, porque, bueno, hago acá la diferencia entre hablar de curso con programa, porque Social Growth se compone de esas dos cosas. El programa Social Growth incluye adentro un curso. Entonces, cuando diga curso voy a estar hablando de los videos grabados, y cuando diga programa voy a estar hablando del programa entero. Genial. En el curso, el último módulo entero se llama Here Comes the Money, por la canción que ocupaba uno de los buenos que entraba con la WWE. Perfecto. Bueno, en ese módulo enseño todo lo que es cómo ocupar los afiliados, cómo monetizar tu marca personal, etcétera. Y es un módulo súper especial para cuando en verdad quieras tener un negocio y no tanto como una marca personal. Total. ¿Por qué? Porque a mí se me empezó a ocurrir No Victims ya cuando ya estaba, por ejemplo, muy arriba de influencia, o sea, de afluencia, perdón, con Benja Lagos. Entonces empecé a derivar por otro lado. Y después aprendí a monetizar mi marca personal. No al revés, ¿cachai? Te entiendo. Claro, es que hay, por ejemplo, yo trabajo no trabajo, pero alguien en mi comunidad te contaba que pasó de 0 a 70.000 seguidores, literal, 2.000 a 70.000 seguidores en 3 semanas. Y es la Nati, habla de arte. Se llama Ojo y Vanguardia. Su @Ojo y Vanguardia. Bacán su contenido. No sé, te habla de Chihiro Chiota, te habla de artistas, y lo hace muy lindo el contenido. Y por ejemplo, ella no pone la cara todavía, se siente incómoda, y yo le digo, pon tu cara porque tenéis que capitalizar en una persona, o si no... Claro. Pero también, o sea, pero a tu tiempo, cuando queráis, cuando te sintáis tranquila. Pero el problema es que no sabe cómo monetizar. Yeah. Y yo le digo, sigue publicando contenido, sigue creciendo, porque en algún minuto se te va a ocurrir. Ahora, de hecho, en la misma comunidad le he preguntado hoy día a los chicos, yo estoy pensando que una vez que creciste los seguidores, en mi caso, por ejemplo, yo tengo claro cómo monetizo, porque yo tengo empresas. Claro. Tengo Wellco y tengo Flycrew. Entonces, si mis contenidos y mis relaciones que voy generando las puedo llevar a Wellco, a Flycrew, se monetizó. ¿Cachai? Y si me llega alguna colaboración con marca o si gano plata con mi comunidad personal, es como ingresos adicionales, pero mi funnel está clarito. Ya, ¿cachai? perfecto. Yo llegué a crear contenidos con la monetización más o menos lista. El tema, mi interrogante era cómo le muevo más tráfico a ese valor. Pero cuando no tenía ese valor y lo estáis buscando, eso es lo que me estoy preguntando, porque hay mucha gente que no tiene idea cómo hacer plata. Entonces, dime si estáis de acuerdo y si queréis profundizar, me encantaría. Yo digo, ok, si estáis en una industria, piensa dónde está la plata. ¿Dónde está la plata? ¿Quién tiene plata en esta industria? Entonces, por ejemplo, con la Nati conversábamos de arte. Y lo hemos conversado en mi señora. Entonces conversamos harto. Entonces, ok, en la venta del arte. Ya, pero ¿quién compra? O en los museos. ¿Qué museo? El Museo Nacional de Bellas Artes. Todos los museos que reciben plata estatal para financiarse. Y una vez que está pensando dónde está la plata, se le empezó a ocurrir, ok, ¿y si le ofrezco servicios de redes sociales a los museos? Y en Santiago hay 50 museos. Y todos esos museos tienen una periodista o una mina de comunicaciones que perfectamente ella podría reemplazar con buenos resultados, porque sabe hacerlo. ¿Qué opináis de esa pregunta? ¿Dónde está la plata? ¿Te resuena? ¿Te hace sentido? Ahí te has preguntado una forma cómo ir en esa búsqueda. Por ejemplo, estoy creando contenido en un nicho, limpieza de alfombras. ¿Cómo gano plata? ¿Te lo has preguntado? Sí. Me voy a quedar callado unos segunditos ya. Okay. Y voy a estar ahí, te voy a meter ruido en una mosquita dando vuelta, pero yo digo, ¿cómo te acercáis a la transacción? Al intercambio de plata. Mientras más te acercáis a ese intercambio de plata, más oportunidades de monetizar podéis tener.
Mira, estaba pensando en cómo responderte, pero yo creo que acabáis de responderte más o menos solo. Mientras más sepáis al final de dónde viene esa plata o de dónde viene esa influencia, más oportunidades de ganar plata vais a tener. Pero ¿cómo se rompe esa barrera? Si queréis, esto es un brainstorming. Claro, pero ¿cómo se rompe esa barrera? Primero, bueno, después de, como te comentaba, pasamos a, mira, casi que por inercia, pasamos a lo que es la segunda semana ya De tu programa. del programa, en el cual definimos un nicho. Y cuando yo digo definir nicho, no es solo qué contenido crear, sino qué contenido crear, qué ideas se nos pueden ocurrir después para cuando ese nicho sea grande, cómo hacer que cuando ese nicho sea grande, ese nicho después se expanda aún más, cómo ese nicho se especifica, cómo ese nicho después se influencia, cómo ese nicho después se le puede sacar flujo de caja. Por ejemplo, un medio local. Soy un medio local de entrevistas que entrevisto a emprendedores para que los emprendedores al final tengan mayor alcance con su emprendimiento. ¿Cómo monetizo esto? Cobrándole a cada uno de los emprendedores por un video mío, porque saben que soy un medio local, un medio que influencia a la gente de un segmento específico geográfico, ¿cierto? Entonces, uno llega y se empieza a hacer ese tipo de preguntas. ¿Dónde está la plata en el emprendedor? ¿Cómo yo le cobro a ese emprendedor? Por uno de mis servicios de contenido de valor. ¿Cachai? Sí. Entonces, ahí es de donde se empieza a hacer la definición de conocer un verdadero nicho, porque la gente asocia la palabra nicho o identificar nicho con qué contenido crear. Claro. Y yo veo más allá de eso. Yo veo con qué contenido no solo crear, sino qué contenido puedo monetizar. Qué contenido o qué parte de mi nicho puedo monetizar. Entonces, ¿estáis de acuerdo con... Al pensar en monetizar, preguntémonos dónde está la plata, dónde está Claro. la transacción? Porque, no sé, ¿cachai al Federico Sánchez? No. A este señor... ¿Federico se llama? Sí. Sí, Federico Sánchez. De City Tour. Ya, sí. Este loco, este señor con el pelo Sí, parado, sí. que le gustan los autos. Con el pelo blanco. Claro. Sí. Ya, este gallo tiene su marca personal, que es con Parini, hacen City Tour, y es un caballero que es arquitecto, que es director de una escuela de arquitectura en la Diego Portales, si no me equivoco. Así es. Pero él tiene una pasión por los autos. Y yo entiendo su pasión porque es arquitecto, le gusta el diseño, es fanático del Porsche 911, de la marca alemana, de toda la historia que tiene el Es una diseño. personalidad bien curiosa él. Uf, es una locura. Pero él se creó un canal que se llama Autobiografías, creo. Y habla de autos. Pero de autos así del año de la pera. Ahí entendí. Autos de colección. Autobiografía, claro. Y yo lo veo monetizando hoy día. Y su monetización, por supuesto que va a dónde está la plata. ¿Dónde está la plata en los autos? En la compra y venta de autos. Claro. Entonces tiene un partner que es una concesionaria y sale a probar los autos de la concesionaria. Como, este auto está en venta. Claro. Y lo sale a pasear. Claro. Entonces seguramente está, no sé cómo será su modelo, quizás es dueño de la automotora, o es socio de la automotora, o corta una comisión por cada venta de auto. No tengo idea. Algún día lo voy a invitar y le voy a preguntar. Pero esa pregunta de dónde está la transacción, creo que nos acerca a la monetización. Claro. ¿Estáis de acuerdo? Sí, sin duda. Y también quiero hacer un punto aparte y preguntarte algo, que lo hablamos 15 minutos antes de entrar acá a grabar. Dale. Era que tú comentabas algo de vivir de lo que amas. Quería preguntarte, como para entrar un poquito, para después enlazar un punto, ¿a qué te refieres con vivir de lo que amas? Buena pregunta. A ver, yo creo que tengo que contarte una historia para poder explicarte eso. Cuando Sí, yo era- perfecto. Es que quiero enlazar después el tema con el nicho. Ok. Cuando yo era chico, nosotros tenemos 15 años de diferencia, o quizás 16. Pero cuando yo tenía tu edad, o quizás más chico, cuando tenía 15 años, me conecté a internet por primera vez. Cuando el internet era por RDSI, Mindfuck, la weá, ¿no? horrible, muy viejo y muy lento. Entonces yo me metía en un computador en un 486DX2, botando el carnet. No sé, no tenía idea lo que. No tenía idea lo que. Y no tenía idea del sonido que hacía esa CPU. Y con un sonido muy raro. Bueno, me conectaba a internet y las páginas cargaban de a poquito. Muy de a poquito. Ok, el internet era lento, obvio. Pero después me conecté a un sistema que se llamaba ICQ e IRC, que eran chats. Ya. Y empecé a conversar con gente de otros países. Y me hablaban en inglés. Hey, how you doing? Y bueno, y yo no hablaba inglés, pero No. era como... Y en ese minuto dije, yo quiero vivir de internet para siempre. Ese fue mi objetivo. Entonces me puse a aprender a hacer páginas web.
15 años. Empecé a vender páginas web a los 17 años. A los 20 años empecé una agencia a vender páginas para empresas. Porque los tíos me recomendaban y me empezaron a pedir páginas web para empresas de algún tío. Luego hice Webprendedor, que era este evento de emprendedores, de nuevo, en tecnología, en páginas web, en emprendimiento digital. Entonces mi pasión siempre fue internet. Y puta, he disfrutado mucho mi vida haciendo lo que amo, pero de verdad. Yo nunca he hecho algo que no me gusta. Entonces cuando conozco otras personas, por ejemplo, con Webprendedor conocí a mucha gente y sigo conociendo. Conocí a los David Asael, David Basulto, que son los dueños de Arc Daily, que es el sitio de arquitectura más leído del mundo. Y cuando yo conversaba con ellos, era un tema totalmente ajeno a mí. Lo único que tenían en común es que usaban la tecnología para apalancarse, pero ellos hablaban de arquitectura. Y cuando hablaba con ellos, les explotaba la cabeza. Después tengo otro amigo que es Lucho Humada, que vendía streaming. Y su historia era que él había empezado en la radio, le gustaban los cables, tenía una radio y empezó a transmitir la radio, no sé, ADN o Horizonte por internet. Hoy día MediaStream es la empresa más grande de Latinoamérica en streaming. Sí. Transmite en todos los canales de fútbol, Festival de Viña, CDF, Winsport, en TV Azteca en México, etcétera, etcétera. Entonces, he visto que cuando una persona tiene una pasión real por lo que hace, puta, es maravilloso, güey. Entonces cuando yo digo vivir de lo que amamos, es de alguna manera encontrar ese propósito, encontrar eso que te vuela la cabeza y vivir de eso. Perfecto. Esa es como mi tesis. ¿Cómo lograrlo? No es fácil, pues. Normalmente, o sea, yo creo que tuve mucha suerte, pues, de enfrentarme a internet tan chico y que me volara la cabeza inmediatamente. Hay un montón de gente que no tiene idea qué es lo que le gusta. Y ahí me puedo exceder un poquito, pero yo les digo, vayan a hacer muchas cosas. Prueben. Yo me he tirado de aviones, no me gustó tanto, dejé de tirarme de aviones. Después hice bonsáis, no me gustó tanto, dejé de hacer bonsáis. ¿Cachai? Me puse a leer. Entonces hago muchas cosas hasta que encuentro lo que me gusta. ¿Cachai? Eso, esa es mi tesis de vivir de lo que amamos. Y obviamente ahí está el nicho, a mí me gusta el emprendimiento digital, me encanta el tema de los webprendedores. Entonces, a eso me refiero con vivir de lo que amamos. Perfecto, perfecto. ¿Se conecta? Sí, sin duda, sin duda. Mira. No, dale. Ok, permiso. Te voy a contar una historia que no es mía, es ajena. Hágale. Que es muy... Es mucho que antes de una de las personas que hoy en día considero una de las personas más influyentes en mi vida, sin duda. Lo conozco hace muy poco, pero cada palabra que salía de su boca me llenaba de conocimiento. Y esa persona tiene una cualidad que es de hablar sin pelo en la lengua. Porque una cosa es decir que habláis sin pelo en la lengua y otra cosa es hablar sin pelo en la lengua. Claro. Esto es un emprendedor, un innovador. Yo ni siquiera lo diría emprendedor, le diría innovador literalmente. Uh-huh. Que me admitió a mí enfrente de toda su familia, enfrente de todo el mundo. Claramente ya lo había dicho antes, por lo cual no es una novedad para ellos, pero para mí sí lo era. Que él detesta su trabajo. Lo detesta. Pero su trabajo solo tiene 8 horas de su día. Claro. Y su vida tiene 24. Y que gracias a que vive 8 horas infeliz, entre comillas, puede vivir las otras 16 más que contento. ¿Cierto? Total. 16 son, ¿cierto? Si mi cálculo no sea sí, el carajo. Sí. Matemático definitivamente no es. Y es que al final me hizo hacer la analogía de que él, dentro de su nicho, sí vive de lo que ama, pero no monetiza lo que ama. ¿Cachai? Y yo creo que está muy romantizado muchas veces el vivir de lo que uno ama, porque lo asocian al tiro al trabajo, al laburo, a lo laboral, ¿no es cierto? Pero él vive de lo que ama, él adora los autos, ya ha tenido, creo que si no me equivoco, más de 10 Ferrari. Le fascinan los autos, le encantan. Le fascina el tiempo en familia y convivencia con su señora, y él vive teniendo tiempo para su familia, tiempo para su auto y tiempo para su señora. Pero no trabaja de lo que ama. Pero él dice que sí vive de lo que ama, completamente. Y es porque al final es una suma de las cosas que hay que hacer. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces se asocia como, ya, yo quiero vivir, no sé, me gusta mucho. A mí, por ejemplo, me fascina el surf, me apasiona. Es, sin duda, la única sensación que a mí en verdad me ha hecho sentir éxtasis. Yo soy una persona totalmente abstemia, no consumo ninguna droga, jamás he probado ninguna droga estimulante.
Pero la sensación de haber estado en una ola y ver lo que es el agua cayendo, la conexión con el mar y todo, para mí fue éxtasis, cocaína, dopamina, Todo. en su máximo esplendor. Te creo. Yo dije, cuando estaba en la ola, dije, esto es lo que pasamos en mi vida. Esto sin duda es lo único que me produce 100% amor como propio, amor por algo. Claro, Porque por alguien, claramente son diferentes tipos de amores. obvio. Pero lo único que me produce ese amor de decir, esto es lo que en verdad amo. Mm. No ella, no mi mamá, no yo, sino esto, la cosa física, por decirlo así. Y después de yo hablar con esta persona, me di cuenta de que yo jamás voy a tratar de ganar ni un solo peso con el surf. Jamás. Porque para mí es ese intocable de que yo eso lo amo sin tener que estar preocupado de amarlo, ¿cachai? Entiendo para dónde voy. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a muchísimos futbolistas que quizá no están en el más alto, hiper, mega élite, que quieren vivir de lo que aman, pero lo empiezan a detestar por estar tan centrados en querer vivir de eso? Mm. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? De hecho, le hice esta propuesta a una de las participantes del reality porque la veía súper frustrada hoy en día, gran amiga mía, que ella quería vivir del fútbol. Y yo le decía, ¿te gustaría quizá, te propongo, después podéis decir si es que estoy hablando de idioteces o no, ver alguna manera o empezar a buscar una manera, sigue siendo súper chica, de no vivir de el fútbol, sino vivir de algo que te deje jugar fútbol hasta el resto de tus días? Total, ¿Cachai? total. Y por eso, por ejemplo, si bien a mí Social Growth me fascina, me encanta, lo adoro con toda mi vida, claramente siguen habiendo momentos en los cuales siento estrés porque, no sé, esa semana no creció ¿cómo se llama? Un estudiante. O se le presentó un problema. O, bueno, cuando trabajáis con gente, cuando trabajáis con mentoría, te empiezan a afectar también los problemas de la gente. Obvio. Sin duda. O sea, si uno de mis alumnos tiene un problema personal, me va a afectar a mí en mi vida personal también. Claro que sí. Y si bien me encanta lo que hago en el sentido de que disfruto monetizarlo, siento que hay ciertas cosas intocables dentro de ese nicho, el cual están muy, muy romantizadas. Entiendo. ¿Cachai? Y ya entiendo por qué me hiciste la pregunta de vivir de lo que amamos. Efectivamente, hay mucha gente que romantiza el vivir de lo que amo y gracias por la pregunta, porque yo no lo hago. Yo creo que efectivamente tú podés tener pasiones y ojalá las podáis practicar toda tu vida, que podáis vivir haciendo lo que amas. Pero en ese proceso te va a tocar hacer tonteras que no te gustan. Yo en Welcu, por ejemplo, nosotros me encanta la tecnología, vivo de lo que amo, entre comillas, pero en Welcu nosotros hacíamos eventos presenciales y había que ir a un evento a las 7 de la mañana a instalar impresoras, Carpa, wea. unas carpitas, imprimir la credencial y acreditar a las personas que llegaban al evento. Todavía lo sigo haciendo. Todos los eventos de ICARE se hacen con Welcu. ICARE, estos eventos empresariales, la cena de la minería, la cena CESCO, BCI. O sea, trabajamos con muchos corporativos grandes haciendo sus acreditaciones. Claro. Yo eso lo odio. Fantaseo con la idea de tomar todas las impresoras de impresión de credenciales, prenderle fuego y bailar alrededor de ellas. Claro. Lo odio. Porque no me gusta. Pero lo hago igual. Porque sé que es parte del negocio, es parte de cerrar la oferta de valor que doy, porque si te vendo el ticket, te tengo que imprimir la credencial, pues. Claro, sin duda, pues. Entonces, por supuesto que no romantizo con la idea de que todas las actividades que hacís durante el día tenéis que amarlas, porque eso es falso. Y el que te lo diga estoy de acuerdo contigo, creo que claro, no. como el Quizás ese hecho era el punto, ¿no es cierto? Sí, sin duda, sin duda. Y ahí es donde entra también el nicho, porque mucha gente tiene muchas capacidades para algo y asocia como, muchas capacidades, ya lo que amo. Y entonces se termina frustrando mucho, ¿cachai? Como Claro. lo que se me da fácil con lo que en verdad amo. Yo, gracias al cielo, hoy, siendo tan joven, insisto, pude separarla. Total. Lo que se me da fácil haciendo, crecer en redes sociales, la influencia, ayudar a gente a hacer lo mismo, me fascina, me encanta. Creo que influenciar es una palabra, como te dije, súper hermosa. Pero también sé lo que amo realmente, que es el surf. Y sé cómo no meterme ahí, ¿cachai? Jamás me metería una competencia de surf. Jamás. Mira, estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Es que esa weá de que me suena mucho, weón, como el... Esa weá lo encuentro muy fake, guru, como haz lo que amas y jamás vas a trabajar. O la weá, de repente te toca sentar cabeza y lo único que quería ¿No? es tirar el computador. Es horrible. Yo, por ejemplo, me gané un Corfo, un Capital Semilla Expansión. O sea, no me gané del aire, sino que postulamos, ganamos y lo estamos ejecutando. Ya. Y lo odio. Odio todo lo que tiene que ver con la rendición de las lucas porque es plata pública. Y es plata que se trata de verdad, pues Corfo funciona bien, no como las fundaciones. Hay garantías, si no rindo no me pasan la plata. Entonces, pero el proceso de rendición es horrible. Es horrible porque cada factura, cada invoice tiene una factura de compra, cada factura de compra tiene un pago, cada pago tiene una tarjeta de crédito que donde se pagó, cada tarjeta de crédito fue pagada en la cuenta corriente y todo eso hay que armarlo en un paquetito, mandarlo. Y eso multiplicarlo por los 100 documentos que vaya a rendir. Ya, perfecto. Es una lata. Putas, Entonces, suena como una lata. Suena como es una lata, pero bueno, es plata pública, hay que cuidarla, está bien. Sin duda. Entonces todos los días yo hago cosas que odio. Pero vivo de lo que amo. Sí. Y yo creo que efectivamente una de las formas que yo uso para no quemarme es como la idea de no escuchar la canción que amáis todo el tiempo. Bueno, Porque si la escucháis todo el rato, la vais a terminar odiando. Sí, po. Entonces lo que hago, yo trabajo y cada 2 o 3 meses me pego una desconecta. Me voy a la playa, me voy de viaje. Por ejemplo, ahora estuve en el Valle del Elqui 6 días, 5 días. Y eso es suficiente. Y llegué recargado. Ahora que el 18 de la noche me voy a la playa de nuevo. Llego el miércoles. Entonces vais como jugando con un pacing, como con un ritmo. Claro. Le metís. Descansáis. O te armáis rutinas. Trabajo, por ejemplo, el trabajo creativo lo hago en la mañana. Sí, el trabajo más fome lo hago en la tarde. Es parecido al big picture de lo que me decía este caballero que yo te decía que es parte de mis mentores. Pero me ha llevado como te decía, como al big picture, como semana tras semana, como de repente semana mucho más activa y después cierto tiempo de descanso. Esto lo asociaba a sus horas, ¿cachai? Decía, bueno, 8 horas de trabajo de mierda, me recompensan y me bastan, me sobran. Onda, vale la pena por pasar 16 horas, echadito, haciendo la guay que yo quiera hacer, literalmente. Totalmente. Hay un concepto que me gusta que se llama la ley de Parkinson. ¿Lo has escuchado? Lo he escuchado, no me acuerdo exactamente cuál era. No, básicamente la ley de Parkinson dice que el trabajo se va a tomar todo el tiempo que tenga disponible. Sí. El trabajo se va a tomar todo el tiempo que tenga disponible. Si yo quiero hacer una torta y tengo 20 horas para hacerla, me voy a demorar 20 horas en hacerla. En cambio, si quiero hacer la misma torta y tengo 2 horas para hacerla, la voy a hacer en 2 horas. Entonces, lo que yo hago para no quemarme y para estar con mi familia, para estar con mi hija, para poder hacer el podcast, es que trato de verdad asignar tiempo muy específico al trabajo. Yeah, ¿Cachai? Entonces, trato de terminar todos los días a las 7:30 para estar con mi hija en la tarde, darle de comer, la voy a buscar al jardín, la voy a dejar al jardín. Ordenarse para no terminar quemándote. Y esa weá también pasa a ser algo que siento, corrígeme si me equivoco, que pasa a ser parte de lo que amáis, ¿cachai? Sí, po. Muchas veces solo el a dónde vas condiciona el si es que te sentís completo o no, si te sentís feliz o triste. Por ejemplo, si la distancia al jardín de tu hija es 15 minutos, pero sabéis que vais a ir a buscar a tu hija, podéis hacerlo súper feliz. Pero si la distancia a quizá una pega, uno de estos eventos de mierda, son 15 minutos o 10 minutos, ¿Me quiere matar? sentís que te querís matar, pues tal Total. cual, ¿cachai? Y creo que para cerrar este tema, para poder realmente llevar tus pasiones, poder vivir de lo que amáis y poder manejarlo bien, yo creo que es una combinación entre rutina, entre disciplina, Sin duda. entre tomarse descanso, no escuchar la misma canción todo el tiempo si no te vas a terminar aburriendo, irte para volver. Sí. A mí las mejores ideas se me ocurren haciendo cualquier tontera menos trabajando. Entonces cautivo ese tiempo. Lo cultivo. Disconnect to connect, al final. David Ramsey cree que todos sus productos, su objetivo es que sean transformacionales. Es decir, mi contenido de valor, los programas que vendo, que son programas de finanzas personales, etcétera, son programas transformacionales. Entonces él dice, ok, ¿qué pasa con todo el resto? Con un video en TikTok, con el video en YouTube, con todos estos contenidos que voy subiendo. Él dice, esos videos no son transformacionales. Yo no le puedo cambiar la vida a una persona en 1 minuto. Sino que lo que hago es que uso todas esas plataformas como lead magnets para que lleguen a mis programas transformacionales. Claro. ¿Cómo traéis clientes hoy día
a tu programa? A Bueno, Social ahí, Growth. bueno, nuevamente, Russell, nuestro amigo, señala mucho sobre los embudos, ¿cierto? Sobre al final tener un SEO, tener dónde pescar el SEO, etcétera, ¿cierto? Mm. Para alguien que hoy en día no tenga afluencia, es más difícil encontrar esa laguna. Como decís SEO es como carnada, pues, weón. Claro. Bait. Claro, su bait. Y cuando tienes una influencia en redes sociales, esa pasa a ser la parte de más arriba del embudo. ¿Por qué? Porque tienes contenido de valor Mm. creado de manera totalmente orgánica, el cual el algoritmo te premió por ser contenido de valor y que sea compartible, ¿no es cierto? Total. No porque le pagaste mucha plata al algoritmo para que te potenciara. Esa es la gran, al final, yo enseño cómo vendo mi producto a los que le vendo mi producto. Es muy loco. Es Sí, como mindfuck, como te decía. Y es eso, al final, la parte más arriba de mi embudo no es cómo llega mi cliente, sino desde dónde llega. Mm. Porque la red social, cuando tú la comprometes, que es el engage, ¿cierto? El engagement, pasa a ser un lead muy potente. ¿Cachai? Sí. Como te decía, yo llegué, subí esa historia y tuve 1600 leads. Claro, son leads calentitos porque te Claro, conocen. claro. Son personas que ya sienten que te deben valor. Como te comentaba, la gente al final, a mí no me dieron tantas ganas de hacer un podcast hasta que me di cuenta que la gente me pedía a gritos un podcast, ¿cachai? Claro. Y eso es porque al final quieren premiarte con algo. Y si no vendí ningún servicio, te quieren premiar con algo que quizá les pueda dar más contenido a ellos. Que si es que no hay un precio entre medio, sigue siendo más valor, ¿cachai? Entonces, ¿yo dónde encuentro al final mis clientes para Social Growth? En las cuentas comprometidas que veo más cercanas a que quieren crecer en red. Yo llego y cuando hablo con alguien, con alguna persona, le pregunto, más o menos, ¿de dónde sacáis tus clientes? La misma pregunta que tú me estás diciendo. Claro. Decía, puta, weón, invierto tanta plata en una agencia de marketing digital. ¿Cuánto invertí? Puta, 3 palos, pero el anuncio se está aprendiendo, está en periodo de aprendizaje. Claro. Digo, ¿qué es esa weá? Si un anuncio es bueno, no necesita aprender, necesita que el anuncio sea bueno, que el anuncio también sume valor. ¿Por qué? Claro. Porque la gente está hasta el carajo de que le vendan. Claro. Lo que dice Russell Brunson, pues, weón. Este concepto de esta carnada que la resume en 3 pasos: en gancho, historia, oferta. Tal cual. Te engancho, que puede ser de cualquier forma, hay miles de enganchar, que son los clásicos hooks, los primeros 3 segundos de un video, una publicidad que estáis viendo. Que crean FOMO. Exacto. Después tenéis la historia, que de alguna manera lo que va a retener a la persona, y ahí me encanta usar la idea de habla en parábola. O sea, es muy fácil en contar historias cuando contáis tu propia historia. Claro. Entonces, y ojalá que mostréis que aprendiste en esa historia. Claro. Y finalmente, que es lo que yo estoy pensando y lo que estoy trabajando para ver cómo lo monetizo mejor, es cómo hacís la oferta. Hoy día, efectivamente, cuando tú publicáis una historia y decís un llamado y decís, oye, inscríbanse acá, estáis haciendo una oferta. Sí. Y te funciona. Benja, ¿algo más que queráis agregar que no hayamos conversado? A mí nos fuimos finalmente por el tema de lo que estáis haciendo Social Growth, que eso es lo que más me llamaba la atención. Yo te dije cuando partimos. Pero ¿hay algo que queráis contarme, algo que no conversamos, algo que queráis contarle a la persona que no pueda estar escuchando? Bueno, quizá hacer una aproximación a eso, quizá también esté un poco ligado con Social Growth, pero con el sentido, como te decía, más social de Social Growth. No con el sentido de... Porque si bien en mi empresa, en mi servicio, en mi producto, hoy en día por donde monetizo, también Social Growth pasó a ser parte de mi identidad. Claro. Y eso yo creo que es algo lo cual me gustaría transmitir para terminar. Y es que hoy en día, como el mundo se mueve tan rápido y la identidad se queda tan pegada, tan como pegajosa a la persona como tal, cuando la empieza a adoptar, es eso, a invitar a la gente a que tenga un crecimiento social, pero no desde el área solo de redes, porque la gente asocia eso, a que más gente te conozca, sino al contrario, Social Growth es para conocerse a uno. ¿Cachai? Es desarrollo personal. Para que te conozcas tú más. Obvio. ¿Cachai? Obvio. Y mientras, cuando tú te conoces más, puedes empezar a dar a conocer eso.
y más gente te va a conocer. Totalmente de acuerdo. Es como si empezáis a andar en bicicleta, haz la bicicleta parte de tu identidad, po. Claro. Yo soy ciclista. Tal Entonces, como ciclista, Atomic Habits. me he visto como ciclista, me he visto con esta ropita apretadita, weón, que me veo ridículo porque soy enano y parezco como la hormiga atómica, pero soy ciclista, po, weón. Tal cual. Y todos los sábados salgo a andar en bicicleta y entreno para hacer bicicleta y hago sentadillas porque tengo que tener piernas. Haz tu sueño parte de tu identidad. ¿Cacháis la técnica del llavero? No. La técnica del llavero sostiene en que si tú en tu llavero colgáis con lo que más te identificáis, vais a terminar haciendo eso tarde o temprano. Así que quería empezar haciendo surf y colgáis un surfista en tu llavero, como lo veis todos los días, vais a terminar surfeando. Benja, ¿qué tenés colgado tú en tu llavero? Es una buena pregunta. ¿Me la respondí o la dejamos para el próximo episodio? La dejamos para el próximo episodio. Benja, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti, Nico. Dejémoslo hasta aquí. Ya. Adiós. Si te gustó el episodio, por favor ayúdame a que el mensaje de vivir de lo que amamos llegue a más personas. Compártelo con un amigo, déjame 5 estrellas en Spotify, suscríbete en YouTube, déjame un comentario o simplemente toma el link del episodio y compártelo en tu red social favorita. Muchas gracias a todo mi equipo que me ayuda a tener el tiempo para hacer este episodio. Muchas gracias a ustedes por escucharlo. Adiós.